Y es una semana decisiva la que empieza a partir de mañana en la política chilena, porque se va a definir el próximo domingo en un plebiscito verdaderamente histórico si se aprueba o se rechaza la nueva constitución o el nuevo texto constitucional que terminó de redactarse el 4 de julio, después de un año concreto de redacción por parte de una asamblea constituyente que fue un poco el emergente de las protestas que todos recordarán, año 2019, previo a la pandemia, Chile dado vuelta literalmente por semanas, meses en realidad, de protestas que tomaron la calle, la convicción de que había que reformar todo el sistema político, social y económico. El fruto de eso es esta nueva constitución y esto se va a definir entonces el domingo que viene. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo se llega a esta elección? Con una sociedad polarizada. Polarizada en realidad habría que decir, por un lado hay cierta polarización entre sectores muy radicalizados en contra y a favor de la nueva constitución, pero también hay una gran apatía de la población general que se fue desencantando cada vez más del proceso constituyente, al punto de que todas las encuestas marcan una mayoría a favor del rechazo. Y esto es bastante paradójico porque cuando se votó si se iba a redactar o no una nueva constitución, que ese fue el primer plebiscito que se realizó el año pasado, cuando se votó justamente si la ciudadanía quería o no redactar una nueva constitución, la abrumadora mayoría votó a favor, porque no querían continuar con la constitución vigente, que es de 1980, de la época justamente de Pinochet, si bien hubo muchas enmiendas. Ahora, a pesar de que la mayoría quería un cambio constitucional, la mayoría no parece muy convencida con el texto que surgió de esta Asamblea Constituyente, por eso se encamina a un triunfo del rechazo, aunque, por supuesto, hay que ver cómo termina decantándose estos últimos días de campaña. Darío, a poco de haber asumido Boric, ¿cómo se presenta como figura política? Porque el desgaste al que son sometidos los presidentes que asumen en la región, la verdad que es altísimo, ¿no? En pocos meses se ve deteriorada no solamente su imagen, sino también lo que tenían previsto hacer en los primeros días de gestión. Es brutal, Edu, la verdad que da a ser un punto absolutamente así. Lo rápido, es el fenómeno, yo te diría, de la época en América Latina, es lo rápido que se erosiona la legitimidad y el capital político. La famosa luna de miel, que antes hablaba de por ahí un año, 6 meses, bueno, hoy son semanas de luna de miel. Y es lo que está pasando con Boric. Boric asumió justamente con muchas promesas de reforma, con una idea de un abordaje muy diferente y se está encontrando con graves problemas. Un ejemplo acá es el tema de la nueva constitución, sin dudas. El propio Boric, que fue un defensor de este texto y que claramente, si bien tiene que mantener cierta imparcialidad, porque se le exige al presidente, de hecho se lo ha cuestionado por no haber sido del todo imparcial, porque no puede hacer campaña por el apruebo, aunque él esté a favor de aprobar la nueva constitución, él mismo terminó reconociendo que había muchas falencias, terminó reconociendo que habría que hacerle varias enmiendas. Por ejemplo, en un tema que yo te diría que es crítico, el tema mapuche en el sur. Sí. La violencia con los grupos radicalizados que dicen representar a los mapuches, aunque hay encuestas que muestran que no representan a los mapuches. Ese es un tema que viene erosionando fuerte a Boric, porque Boric asumió y dijo, no va a haber más estados de excepción, que es decir, la militarización básicamente de la zona sur, que venía de la era de Piñera, diciendo, no lo vamos a hacer más. Duró 2 semanas eso, porque ante el aumento de la violencia, él mismo terminó avanzando en la militarización. Y claro, la nueva constitución le quita al presidente la potestad de convocar estos estados de excepción. Él mismo terminó diciendo, si se aprueba la nueva constitución, vamos a hacer una enmienda para que se pueda continuar de alguna manera con estos estados de excepción, porque pareciera que si no hay mayor fuerza pública en el sur, realmente los incidentes se agravan. Y esto es lo que termina demostrando, Darío, decime si es así o no, lo difícil que es mantener cada una de las promesas de campaña. Es decir, lo que vos te planteás en una campaña electoral prometiéndole a la gente que te puede llegar a votar y lo que en realidad se puede hacer una vez que sos gobierno, ¿no? Pero absolutamente. Y pensá además con el contexto económico que es complicado para toda la región. Claro. Boric asume con la promesa, por ejemplo, de aumentar los programas sociales, de hacer que el Chile, que como sabemos, un país que creció muchísimo la economía, que bajó mucho la pobreza, pero con bastante desigualdad. Entonces es la promesa de aumentar los programas sociales, de hacer un sistema impositivo más equitativo, pero se está encontrando con una inflación muy alta. 14% está siendo la inflación anual en Chile. Vos decís, para Argentina es un chiste. Pero si vos lo comparás con el resto de América Latina, sacás Venezuela y Argentina, hoy el país con más inflación es Chile. Entonces, claro, con una inflación del 14%, es difícil aumentar, por ejemplo, los salarios. ¿Cómo haces? Corres el riesgo de generar una espiralización inflacionaria mayor. Entonces, claro, está navegando justamente entre la dificultad de cumplir con las promesas, un contexto muy complicado, y la realidad es que las encuestas están reflejando
bastante descontento en general con su gobierno. Si gana el rechazo, va a ser también un golpe para su agenda.